El Devstream 184 por fin fue realizado mostrando noticias realmente relevantes, como algunos detalles acerca de la continuación de Warframe 1999. En específico, hablo de la llegada de los liches infestados a Warframe. Su actualización recibirá el nombre de repetición del Techrot dentro del juego, además de confirmar su lanzamiento para el mes de marzo. Por si esto fuera poco, los liches no llegarán solos, vendrán con un nuevo Warframe y con 4 nuevos Protoframes. Una completa locura. También se mostró al nuevo Lavos Prime con la Cedo Prime y la Soren Dobles Prime, además de una nueva armadura y Siandana Prime para los amantes del Fashion Frame, sin olvidar por supuesto el regreso del evento Vientre de la Bestia, que brinda una alternativa para conseguir los codiciados arcanos de las llanuras de Eidolon y por supuesto el nuevo mix de Nora. Si quieres conocer los detalles de toda esta nueva información, acompáñame en este video. El Devstream comenzó revelando la publicación del GR Review, que es una especie de resumen anual que te permite mirar algunas estadísticas globales en el juego y también específicas acerca de tu cuenta. Por ejemplo, Revenant Prime es el Warframe más popular del 2024 de toda la comunidad, pero también puedes conocer el Warframe que usaste con más frecuencia durante todo el año, además de tu habilidad favorita. Lo mismo pasa con el de más arsenal, puedes conocer cuál fue tu arma primaria, secundaria y melee más usadas. Incluso entran aquí los compañeros. También puedes saber las horas de juego totales que dedicaste a Warframe, así como el mes que más activo estuviste, el enfoque que recolectaste, los rangos de maestría que superaste y algunas estadísticas más acerca del combate en el juego. En mi caso, la estadística que más me sorprendió fue la cantidad de formas que usé durante el año, poco más de 250 formas que no tengo idea en dónde terminaron. Para consultar tu GR Review puedes hacerlo mediante el enlace que te dejo en la descripción del video, pero en fin, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió acerca de tu año en Warframe. Avanzando, el siguiente tema importante fue el anuncio de la fecha en que podrás adquirir boletos para la TennoCon 2025, que se llevará a cabo del 18 al 19 de julio. En resumen, podrás adquirir tus boletos para este evento el 7 de febrero en el sitio Eventbrite. Igual hablaron un poco acerca de lo que puedes esperar en esta TennoCon, que iniciará con un concierto en vivo de la música oficial de Warframe, luego un evento de cosplay y algunos similares hasta llegar al evento principal que es el Tenno Live, donde se revelarán las cosas más importantes que llegarán al juego a finales de este 2025. De igual manera hablaron un poco acerca de los diferentes tipos de boletos que maneja el evento. Si te interesa vivir esta experiencia, en la descripción del video tienes un enlace directo a la publicación oficial en la página de Warframe que cubre todos estos detalles. Como tercer tema importante, se anunciaron 4 nuevas cosas que llegarán este 6 de febrero. La primera es la llegada del cosmético Legado de Rhino. Con esto se mostró el cómo luce la apariencia in-game. En opinión personal, no se mira nada mal para ser sincero. Lo dice un jugador que realmente apenas juega con Rhino, debido a la poca atracción que me genera solo visualmente. Igual lo verás más por el canal ahora que pueda conseguir este nuevo cosmético. Dejando mis opiniones a un lado, también se anunció que este cosmético estará disponible en 2 paquetes. El primero se llama Colección Legado Acerado de Rhino, que estará disponible únicamente por dinero real. Este paquete incluye el diseño Legado de Rhino, además de una signa, una paleta de colores, un glifo y un sello inspirados en este mismo diseño, además de 425 platinos. El segundo paquete se llama Colección Legado Ferricado de Rhino. Este paquete estará disponible por platinos y es prácticamente igual, solo no incluye esos 425 platinos extra con los que cuenta el primer paquete por obvias razones. Lo segundo que también llegará para el 6 de febrero es el nuevo mix de Nora Volumen 8, con un conjunto de recompensas inspiradas en Warframe 1999. Por ejemplo, los rangos de recompensa que más me llamaron la atención son los siguientes. En el rango 5 ganarás un cosmético para la Atom Cycle. En el rango 8 y en el rango 10 conseguirás los flus de las protagonistas del juego arcade de 1999. En el rango 13 conseguirás un mod aumento para la Vesper 77. En el rango 25 está el segundo aumento de arma, que en este caso será para la AX52. Por último, en el rango 18 y en el rango 30 puedes encontrar tanto un efímero nuevo inspirado en 1999 como una nueva armadura con temática del Techrot. El tercer anuncio para la misma fecha es el regreso del evento Días Estelares. Para los más nuevos, este evento, por decirle de alguna manera, consiste únicamente en una nueva tienda con el NPC Ticker en Fortuna, que solo te ofrece algunos cosméticos con temática del amor y amistad durante unos días. Realmente no tiene mayor relevancia, solo que podrás conseguir algunos glifos nuevos de los protoframes por si te interesa. Para cerrar
cerrar, la cuarta noticia que también llegará el 6 de febrero es el regreso del evento Operación Vientre de la Bestia, del cual tienes una guía en este canal que te dejo linkeada aquí mismo en la pantalla y en el comentario fijado. Esto sí es un evento importante porque te permite conseguir fácilmente los arcanos más codiciados de las llanuras de Eidolon. Si en tu caso ya cuentas con ellos, igual puede ser una buena oportunidad para generar platinos gratuitos con el tiempo luego de que termine dicho evento. De igual manera, puedes conseguir algunos cosméticos únicos. Dejando atrás el 6 de febrero, saltaré 6 días más al 12 de febrero, que es la fecha de lanzamiento oficial de la Boss Prime junto a la Shadow Prime y la Soren Dobles Prime. Incluso mostraron la apariencia in-game de la nueva versión del Warframe, lo cual déjame decir es una completa delicia. Me parece que estéticamente es de lo más bonito que han lanzado en cuanto a Warframes Prime en las últimas actualizaciones. En cuanto al acceso Prime, la verdad que no ha cambiado nada, los paquetes siguen igual que siempre, así que no profundizaré más en el tema. Llegando a la noticia más importante, la continuación de Warframe 1999 llegará al juego con el nombre de la repetición del Techrod. Esta actualización llegará en marzo. Mostraron algunos cosméticos interesantes para el operador que están inspirados en 1999, desde algunos peinados de protoframes como nuevos trajes inspirados en la temática Skaldra. También mostraron la apariencia que tendrán las nuevas armas Coda en el juego, además que la tienda para adquirirlas tendrá su acceso en Olvania con el NPC de Leonor. Es muy importante mencionar que en este nuevo conjunto de armas Coda podrás cambiar el elemento progenitor del arma gracias a un ítem único que se podrá adquirir también con el Leonor, como drop al derrotar un Tecnocito Coda o por platino en el mercado del juego, pero solo será posible una vez alcance su rango máximo luego de instalar 5 formas. Igual mencionaron que necesitarás 2 tipos de mods nuevos para la Parazón en el combate contra los Tecnocitos Coda. Los primeros se llamarán mods de antivirus, estos los podrás conseguir en un nuevo contrato específico en Olvania. Los otros mods son llamados mods de potencia, estos serán dropeados por el Techrod y serán necesarios para el combate final contra los Tecnocitos Coda. Se mencionaron algunos detalles acerca del combate contra los Tecnocitos, como que al enfrentarlos nunca vendrán solos, siempre aparecerán en dúo, pero se guardaron todos los detalles interesantes para el próximo Devstream. Simplemente repitieron lo sabido, los Tecnocitos te recompensarán siempre con al menos un cosmético, aunque recuerda, esto incluye flux de la banda online, por lo cual no te hagas muchas ilusiones con que el farmeo de efímeros será sencillo. Por último, mencionaron también la llegada de 4 nuevas armas Skaldra. Como últimos anuncios rápidos, mostraron el diseño de la skin deluxe de Jire junto con la de su alter Nox. También algunos cambios sutiles en el sistema de mensajería Kim con el fin de hacerlo más intuitivo y rápido, además de algunos puntos interesantes en el juego general, como que las misiones de defensa reducirán las oleadas necesarias de 5 a solo 3 para completarlas exitosamente. También llegará un rework para las habilidades semi-exaltadas en Warframes. Según el comentario de un dev, se vendrá el fin de las Stat Stick. También estas habilidades pasarán a ser armas exaltadas, las cuales podrán mejorarse como las armas exaltadas ya existentes. Incluso mencionaron la implementación de poder equipar arcanos en todas las armas exaltadas, por lo cual se vendrán bastantes cambios. Otra cosa interesante es que las formas aura no estarán limitadas a usarse únicamente en su ranura, se podrán instalar en las casillas de mods normales, con la ventaja de poder crear una polaridad universal, exceptuando la polaridad umbra. Aumentarán 30 espacios para agrietados, la construcción de reinos se reduce a solo 24 horas, se cambiará la capacidad de mods en el arsenal a 25 de base, se aumentará 1 de capacidad extra por cada 2 rangos que subas en tu arsenal, ya sea arma, warframe, compañero, etc. Por último, mostraron un poco de la nueva música que llegará al juego, así como el nuevo Warframe Temple y su posible arma en forma de guitarra, pero los detalles acerca de todo esto los guardaron para el próximo Devstream. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.